rendirá 7,38. El Ministerio de Educación confirmó que la prueba de transición universitaria en su edición 2021 se rendirá nuevamente en dos grupos. ¿Cómo enfrentan los estudiantes del cuarto medio este proceso? Dani Linares nos cuenta más. Dani, buenos días. Ha sido un proceso difícil, Valentina, para todos los estudiantes, la verdad, este año de pandemia y sin duda para quienes están terminando esta etapa y deben enfrentarse a esta prueba que, lo hemos dicho varias veces, no es el fin de nada, sino que es el comienzo de una situación que puede dar también otras alternativas, así que hay que tomarse también desde ese punto de vista. Vamos a conversar de aquello junto a Alejandra Rates, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Alejandra, bueno, una prueba que mantienen su fecha, se va a dar en dos grupos, bueno, en el contexto en el que se puede dar, digamos. Es también una forma de poder darle una continuidad del proceso a todos estos estudiantes que han visto truncado quizás su proceso normal que venían llevando. Sí, claro. Es bueno tener la fecha, eso es positivo. Hoy día se pueden inscribir a todas las y los jóvenes que están terminando su trayectoria escolar, se pueden inscribir a partir de hoy día a las 9 de la mañana hasta el 23 de julio. Creo que es importante tener claridad respecto al proceso, a la fecha, y ciertamente da de alguna manera algo de continuidad. Ahora, hay que entender que ellos, sobre todo ellos que vienen en el fondo en un contexto de pandemia desde el año pasado, es bien importante que podamos en el fondo apoyar lo más posible para que puedan tener un cierre de cuarto medio este año de la mejor manera posible. En ese sentido es importante, bueno, en la medida que las condiciones sanitarias lo vayan permitiendo, poder retornar a clases presenciales gradualmente, poder generar las condiciones. Nosotros hemos dicho hace tiempo que sería importante, por ejemplo, resguardar que ellos puedan tener conectividad. Sabemos que las condiciones en que se desarrolla la educación a distancia son muy desiguales. No todos tienen acceso a computadores en sus casas a poder conectarse, incluso teniendo el dispositivo, no siempre es fácil esa conectividad. Y por lo tanto es importante conocer mejor, bueno, cómo están y cómo poder apoyarlos de mejor modo, ¿no? Alejandro, ya conociendo la fecha, da también un espacio de planificación para los estudiantes, para las familias y también para quienes deben organizar la prueba, para evitar postergaciones a último momento y generen otro grado de incertidumbre también en los jóvenes. Sí. Bien, estábamos escuchando una entrevista relacionada a la prueba de transición universitaria en un contexto de jóvenes en cuarto medio que por segundo año están en un proceso de educación a distancia. En esta oportunidad nuevamente vamos a tener la prueba en dos grupos. Vamos a retomar el contacto con Dani Linares. ¿No? ¿Ahí ahora? Hola, 1, 2, 3, 4, 5, sí, 6. Dani, te escuchamos. Perfecto, fantástico. Estaba probando, hay que ser transparente en esto. No estaba sonando el audio y estaba probando, así que retomamos a Alejandra, no hay problema. No hay problema. Hagamos con naturalidad. Así se prueban los audios, ¿no? Uno cuenta. No, lo que estábamos diciendo es que, por cierto, son procesos que toman tiempo y por lo tanto requiere, en el fondo, probablemente son pruebas que ya están más o menos armadas, pero es importante sobre todo para las y los estudiantes, para los equipos docentes en los establecimientos educacionales. Este es un hito muy importante, en el fondo, de cierre de la trayectoria, y en ese sentido es bueno tener esa fecha. Ahora lo que nos preocupa es cómo acompañamos a esta generación, por decirlo en un contexto más de escuela, ¿no? Cómo acompañamos a esta generación a tener un cierre lo más adecuado posible. Ellos llevan, muchos y muchas de ellas llevan con clases suspendidas desde marzo del año pasado, y en ese sentido, bueno, voy a aprovechar de pasar un aviso e invitarlos a llenar nuestra encuesta. Nosotros estamos haciendo una encuesta para poder conocer un poco más en profundidad cómo es que están viviendo el contexto de educación en pandemia, ¿no? Hicimos una a principios del año pasado, una en el segundo semestre, y ahora estamos haciendo otra para dar seguimiento y saber bien, bueno, cómo lo están viviendo, cómo podemos apoyarlos adecuadamente, porque esta es una situación totalmente inédita que necesitamos, por cierto, entender mejor. Desde ese punto de vista, la encuesta nos va entregando información, por ejemplo, la de conectividad, tú lo decías, no todos los estudiantes tienen acceso, la forma también que pueden acceder a esta conectividad, no solamente con el dispositivo. ¿Qué otros aspectos se han ido sumando quizás en esta tercera versión que busca medir y entregar mayor información de cómo se está dando esta educación a distancia? Sí. Mira, es bien importante lo que tú dices, efectivamente, la primera preguntamos efectivamente conectividad, condiciones en las casas, en los lugares en que viven los niños y niñas, incluso si que cuentan, por ejemplo, con un adulto que les pueda acompañar. Hay encuesta también para los papás. Esta es una encuesta que tiene para los niños, niñas o jóvenes, digamos, porque el promedio del año pasado fue 14,5. Entonces, pero bueno, estudiantes,
familias, padres, madres, apoderados, profesores y equipos directivos, ¿ya? Entonces vamos preguntando distintas variables vinculadas con el proceso de cómo podemos apoyar el aprendizaje. También preguntamos, por ejemplo, cuánto sienten las y los estudiantes que están aprendiendo. Y eso es bien interesante porque nos permitió, por ejemplo, el año pasado cruzar esas variables de cuánto sienten ellos que aprenden con otras variables vinculadas, por ejemplo, a su sensación de preocupación socioemocional. Entonces, siendo que es normal que estemos preocupados, es un contexto que es preocupante, por cierto, pero les preguntamos, ¿cuánto sientes tú que la preocupación por la pandemia no te deja concentrarte? Y encontramos que hay un 58%, por ejemplo, de niños, niñas, jóvenes, que sienten que no se pueden concentrar por la pandemia. Y luego cruzamos ese dato, por ejemplo, con la sensación de cuánto aprendían. Y uno puede ver, por ejemplo, que los niños y niñas que están más afectados socioemocionalmente sienten que aprenden mucho menos, lo cual de alguna manera ratifica algo que sabemos por la investigación, que es que el poder estar en el fondo bien socioemocionalmente es importante también para el resto de los aprendizajes. Es un aprendizaje en sí mismo, el bienestar socioemocional, pero también importa para los otros ámbitos del aprendizaje. Alejandra, en la luz de los resultados y la experiencia que hemos visto durante este tiempo, se hace indispensable que los niños vuelvan a clase. Esta idea, por ejemplo, de establecer los colegios como sectores esenciales, es decir, que no paren durante las cuarentenas, ¿va en la dirección correcta? Mira, nosotros hemos dicho que es súper importante, o sea, siempre hemos planteado que, por cierto, las clases presenciales tienen un valor irreemplazable y en ese sentido estamos totalmente de acuerdo con que hay que priorizar. Ahora bien, priorizar en fase 1 es difícil es una señal bien compleja de dar y de sostener, porque cuando como sociedad estamos en fase 1 es porque hay una transmisión del virus muy alta. Entonces se nos pide a todos quedarnos en la casa, salvo que uno tenga labores que sean realmente en el fondo muy esenciales desde la perspectiva de la salud y de servicios básicos, ¿no? Y en ese sentido la escuela implica mucho movimiento, implica que tanto los equipos docentes, los apoderados, los niños y niñas tienen que participar de eso. Entonces nos parece que en fase 1 es muy difícil como señal. Ahora bien, sí creemos que sería bueno, y nosotros participamos el fin de semana en esta conversación que está habiendo respecto a cómo vemos el plan paso a paso. Nosotros lo que hemos planteado es que sería bueno tener una fase 2 en que solo vuelvan los establecimientos educacionales, ¿no? En el fondo donde uno diga los establecimientos educacionales son lo último en cerrar y lo primero en abrir. Pero decir que en cuarentena van a estar abiertos es una señal que parece complicada y que cuesta entender en un contexto de alta transmisibilidad del virus, ¿no? Alejandra, gracias por recibirnos esta mañana. Y lo saben también los estudiantes que están finalizando la etapa de enseñanza media pueden inscribirse a partir de esta jornada de las 9 de la mañana para la prueba de transición, un proceso que se va a dar, por cierto, a fines de año en 2 grupos en las condiciones que se ha dado producto de la pandemia. Claro, el 6, 7, 9 y 10 de diciembre se desarrollará esta prueba de transición. Dani Linares, muchas gracias a ti y Alejandra Arratia por la entrevista. Que estén muy bien.